Un saludo a todos. Hoy trataremos un tema muy importante acerca de los cambios ováricos y hormonales durante el ciclo estral de la vaca, que son conceptos indispensables para poder entender la dinámica folicular, la fisiología hormonal y posteriormente poderlo aplicar en los diferentes protocolos de sincronización de celo. En primer lugar, el ciclo estral de la vaca tiene una duración promedio de 21 días, que es un periodo de tiempo entre dos ovulaciones. Y dentro de este intervalo de tiempo se desarrollan ondas u oleadas foliculares, que están controladas bajo influencia hormonal. El número de ondas dentro de un ciclo estral puede ser de 2 o 3, pero la gran mayoría de animales desarrollan una dinámica folicular normalmente en 2 ondas. Cada una de estas ondas foliculares a su vez consta de 3 etapas principales que son el reclutamiento o la emergencia folicular, la selección y la dominancia. El reclutamiento es la primera fase que se caracteriza por el nacimiento o el inicio de una nueva onda folicular bajo la influencia de la hormona FSH u hormona folículo estimulante, responsable de la esteroidogénesis y que es liberada desde la hipófisis. Normalmente dentro de la corteza ovárica se reclutan entre 6 y 9 folículos inmaduros, cuyo tamaño es menor a 4 milímetros. Posteriormente, la selección es la etapa en la cual un único folículo evade la atresia y adquiere competencia para continuar con su desarrollo. Este folículo seleccionado se diferencia de los demás ya que desarrolla receptores específicos para LH, necesarios para su crecimiento, desarrollo final y para realizar la ovulación. Los demás folículos o los no seleccionados se denominan folículos subordinados e inician un proceso de atresia. Finalmente, la fase de dominancia se caracteriza porque el folículo seleccionado, en la fase anterior, alcanza un tamaño igual o mayor a 10 milímetros. Este folículo, en esta etapa de dominancia, produce mayores cantidades de estrógenos que promueven su propio desarrollo final y el aumento de su diámetro. Sin embargo, el folículo dominante de la primera onda folicular, por efecto de los altos niveles de progesterona producida por el cuerpo lúteo funcional, es incapaz de ovular. La progesterona tiene un efecto de bloqueo de la ovulación. Dicho de otra manera, hace un feedback negativo con el hipotálamo, impidiendo o inhibiendo que éste libere GnRH hacia la hipófisis, y esta a su vez FSH y LH indispensable para la ovulación. Por lo tanto, el folículo dominante de la primera onda folicular, al encontrarse en una fase luteal con altos niveles de progesterona, pierde su dominancia e inicia un proceso de atresia. Esto a su vez influye directamente en la emergencia de una nueva onda folicular o segunda oleada de folículos, de la cual saldrá el próximo folículo dominante. Por lo tanto, el desarrollo folicular de la segunda onda sucede de la misma manera que la primera onda. Sin embargo, la diferencia más importante es que el folículo dominante alcanza el estadio de folículo preovulatorio y produce la ovulación, debido a que durante el día 15 o 16 del ciclo estral, las células endometriales producen prostaglandina F2-alfa al no existir reconocimiento materno. La prostaglandina F2-alfa secretada interactúa con el cuerpo lúteo funcional y produce la luteólisis, por activación de procesos tanto enzimáticos como inhibición del flujo sanguíneo, lo que produce apoptosis de las células luteínicas y por lo tanto el descenso de los niveles de progesterona hasta niveles basales. Sin embargo, en el caso de una preñez, el interferón tau o interferón trofoblástico bovino presentes en el embrión interactúa con los receptores de las células endometriales, impidiendo o bloqueando la producción de prostaglandina. Por lo tanto, el cuerpo lúteo no sufre luteólisis y los niveles de progesterona se mantienen. Como lo mencionado anteriormente, el folículo preovulatorio de la segunda onda realiza la ovulación y todo esto se desencadena desde el interior del folículo, que contiene altas cantidades de estradiol, las cuales, al existir bajas cantidades de progesterona, hacen feedback positivo con el hipotálamo, permitiendo la liberación de GnRH, que interactúa en la hipófisis, y esta glándula a su vez libera FSH y LH. La hormona luteinizante alcanza de esta manera un pico a las 6 horas luego del inicio de la etapa del estro, u hora cero, y la ovulación se efectúa 30 horas pos hora cero.
Dicho de otra manera, la ovulación ocurre 24 horas luego de haberse producido el pico de LH. Esta es una de las características muy importantes a considerar en los protocolos de inseminación artificial a tiempo fijo. Las altas cantidades de estradiol se localizan en el líquido folicular y son producidas por las células de la granulosa y las células de la teca interna. Esta hormona interactúa con el sistema nervioso del animal para la manifestación de las características típicas del celo, que es uno de los eventos principales de la etapa del estro. Es importante también reconocer que el desarrollo del cuerpo lúteo es un proceso dinámico, al igual que el desarrollo de los folículos en sus diferentes etapas. El cuerpo lúteo se forma en la etapa del metaestro, producto de la ovulación. En esta etapa, el cuerpo lúteo toma una denominación de cuerpo lúteo hemorrágico, que se caracteriza porque las células de la granulosa y las células de la teca se transforman en células luteínicas productoras de progesterona. El periodo del metaestro tiene una duración de 4 a 5 días. El tamaño del cuerpo lúteo hemorrágico es menor a 15 milímetros y la cantidad de progesterona producida es menor a 1 nanogramo por ml. Sin embargo, hay que considerar que esta cantidad está en progresivo aumento según avanzan los días del ciclo estral. En la etapa de diestro, el cuerpo lúteo es totalmente funcional, se llama también cuerpo lúteo amarillo. Su característica fundamental es su tamaño de entre 18 y 25 milímetros y una producción de progesterona mayor a 1 nanogramo por ml. La etapa del diestro es la más larga del ciclo estral con una duración promedio de 12 a 14 días. Finalmente, en la fase de proestro, el cuerpo lúteo por acción de la prostaglandina F2-alfa sufre luteólisis y se transforma en un cuerpo lúteo albicans. Los niveles de progesterona descienden debajo de 1 nanogramo por ml. Por lo tanto, la fase de proestro se inicia siempre y cuando la prostaglandina haya producido la luteólisis. Ok, para terminar, el ciclo estral también se puede dividir en dos fases de acuerdo a la actividad ovárica. La primera es una fase luteal que comprende todo el diestro, caracterizada por la presencia del cuerpo lúteo funcional, y una fase folicular que comprende el estro, el metaestro y el proestro. Recalco nuevamente que el conocimiento de la dinámica folicular y la identificación de las estructuras presentes es importante para diferenciar en qué parte del ciclo estral se encuentra el animal, sobre todo para aplicar los diferentes protocolos de sincronización, cuya efectividad se basa en la presencia o ausencia de estas estructuras y de la interacción hormonal en cada una de las fases del ciclo reproductivo. Muy bien, esa ha sido toda la explicación. Muchas gracias.